Comentaba más temprano lo que ha sucedido en torno de la muerte. Todavía no sabemos exactamente cómo ocurrió y por qué ocurrió la muerte de Ariadna Fernanda. La Fiscalía de Morelos dice que murió por una broncoaspiración derivado del consumo de alcohol, y la Fiscalía de la Ciudad de México pues dice que murió por golpes, por traumas generalizados, grandes en su cuerpo. Y decía yo que pues es muy lamentable que una especialidad que tendría que estar guiada por protocolos y por la ciencia, como es una necropsia, pues tendría que llevarnos a saber exactamente por qué murió una persona y no enfrentarnos a este tipo de dudas. Y vamos a hablar al respecto con la maestra Adriana Rubio, asesora forense del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y especialista en investigación forense y criminalística. ¿Qué tal, maestra? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, se nos cayó esta llamada. Le comentaba que desde el día de ayer, de hecho estábamos al aire cuando sucedió la conferencia de prensa. Yasmín Herrera Soto, médico legista que participó en la necropsia al cuerpo de Ariadna Fernanda, pues sostenía las conclusiones de la Fiscalía morelense que la muerte se debió a una broncoaspiración producto de un consumo de alcohol, y pues el gobierno capitalino, en voz de Claudia Sheinbaum, sostiene que fueron otras las causas de muerte y que la Fiscalía morelense ha estado desvirtuando las evidencias. Creo que ahora sí tenemos a la maestra Adriana Rubio. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, comentaba con la audiencia que yo pensaría, a lo mejor es porque no sé mucho del tema, pero mi impresión es que una necropsia es una actividad que se desarrolla pues con protocolos muy estrictos y con base en el avance de la ciencia, con base en la ciencia, y que pues no tendría que haber razones por las que no pudiéramos saber por qué murió Ariadna Fernanda. ¿Qué nos podría decir al respecto? Yo creo que es muy importante esto que mencionas, Pascal, y lo retomo. Efectivamente, así es. Debería de no haber nunca duda por parte de las familias y las víctimas indirectas sobre la verdad de los hechos, sobre todo en los hechos violentos en los que perdieron a sus hermanas, a sus hijas. Sí. Entonces, sí creo que es muy importante poner esto como un tema importante. La necropsia efectivamente recalco, un proceso único en el que se esclareciera una parte de cómo ocurrieron los hechos. Ya, es decir, no tendría que ser o no debiera ser una cosa opinable, ¿no? Yo creo que se murió por esto, o yo creo, no, a mí más bien me parece que se murió por esto. Creo que tendría que haber forma de llegar a un dato concreto, exacto, que todos podamos compartir, y que con base en esto, pues ocurra un procesamiento judicial en caso de que estemos hablando de un homicidio. Así es, yo creo que efectivamente no debería haber nunca dudas por parte de las víctimas indirectas, Ujú. porque además estamos hablando, a veces parece que cuando decimos que el acceso a la verdad, la palabra verdad es simplemente un concepto, pero es uno de los derechos más importantes de las víctimas. Claro. Entonces, el no saber o el tener discrepancias, opiniones, como dices, distintas sobre la causa de muerte, constituyen violaciones graves a los derechos de las víctimas, en específico al derecho a la verdad. Sí, ahora, ¿tendríamos que estar discutiendo esto en la opinión pública, o debiera ser un asunto pues que solamente forme parte de carpetas de investigación? Yo creo que actualmente hay una obligación de las autoridades en esclarecer las cosas de manera transparente y también para la sociedad civil, Ujú. porque esto que pasó con Ariadna pasa todos los días, 10 Sí, veces al día. es cierto. Es cierto, por desgracia vivimos en un país en que ya se está volviendo común. ¿Cuántos casos estamos comentando esta semana de mujeres que han sido encontradas asesinadas? Y bueno, pues es intolerable lo que estamos viviendo, pero me pregunto,
desde el punto de vista de las víctimas, de los deudos, si no es revictimizante, pues tener una discusión de este tipo sobre las causas de la muerte de una persona en la opinión pública y no tenemos una colaboración entre fiscalías para poder determinar las causas de muerte. Yo creo que tocas un tema muy importante y justamente es esta colaboración, esta coordinación que en estos casos que no son aislados y que además ocurren de manera frecuente, en donde las mujeres y las niñas son privadas de la vida en un estado y después sus cuerpos encontrados en otro, por supuesto que debería de haber una coordinación efectiva e inmediata por parte de las dos entidades. Le agradezco mucho a la maestra Adriana Rubio, asesora forense del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que me haya esperado en la línea. Maestra, y el problema es que no estamos solamente discutiendo los resultados de esta necropsia, estamos discutiendo, bueno, están discutiendo las fiscalías incluso sobre metodologías, sobre si se puede hacer una autopsia sobre una autopsia. Una fiscalía dice que no se puede, otra fiscalía dice que sí se puede, y quienes no tenemos ninguna experiencia en este tema, pues nos quedamos perplejos, perplejos porque no sabemos la respuesta a esa pregunta, y también porque dos instancias que tendrían que pues darnos confianza en cuanto a la investigación de un hecho potencialmente criminal o presuntamente criminal, pues están discutiendo sobre algo verdaderamente básico. Así es, yo creo que nuevamente colocaría la palabra entre deber y poder. Sí se puede realizar las veces que sea necesario, digamos, un procedimiento. En este caso, la necropsia idealmente, pues es un proceso que debería de realizarse una única vez. Pero en este caso creo que es muy importante poner sobre la mesa que la petición de la realización de una segunda necropsia fue por parte de la familia. Y creo que es importante ponerlo sobre la mesa porque evidentemente quienes tenían duda sobre la causa de muerte que ya se había determinado en un primer momento fue la familia. Ya, entonces, desde el punto de vista, pues estrictamente científico, digamos, ¿cómo se denominaría segunda autopsia o se denominaría opinión médica sobre la primera autopsia? ¿Cómo podría llamarse? En este caso, la Ciudad de México no realizó una opinión técnica sobre la necropsia que ya se había hecho en Morelos, sino que, digamos, desde cero volvió a hacer el procedimiento de la necropsia. Entonces es una renecropsia. Lo que hizo la Ciudad de México fue nuevamente tener el cuerpo de la víctima a la vista, documentar las lesiones que encontró, volver a hacer una inspección interna del cuerpo y de los órganos de la víctima e igualmente hacer la descripción de lo que haya encontrado. Ahora, hay dos personas detenidas. Si esto llega ante un juez, pues un juez tendrá que decidir si Ariadna murió por por una broncoaspiración, con lo cual probablemente no haya un delito, o B, Ariadna murió por golpes y habría que ver pues quién los propinó y quién sería el causante de su muerte, y entonces sí habría responsabilidad penal. ¿Es así? Digamos, quedaría en manos de un juzgado decidir cuál de estas dos opiniones es la correcta. Hay un proceso de investigación que en este caso la Ciudad de México está asumiendo ese proceso de investigación y no solamente es el resultado de, en este caso, ambas necropsias, lo que va a determinar la verdad de lo sucedido, sino el conjunto de la investigación. Es decir, todo lo que pueda reunirse en este tiempo, porque también hay un tiempo determinado para poder hacer la investigación. Sí. Entonces, cuando se llega ante un juez, no solamente se llega, digamos, con el resultado de la causa de muerte de las necropsias, sino que también se le muestra todos los otros hallazgos, indicios, evidencias que se recabaron para poder sostener, en este caso, que la muerte de Ariadna pues fue una muerte violenta y que probablemente configure un feminicidio. Ya, digamos que no podría...
Pensando y estoy en el terreno de las hipótesis, pero pensando que pues sí murió por efecto de los golpes, las personas acusadas no podrían lograr una exoneración con base en la primera necropsia, ¿no sería, digamos, algo que entorpezca el procesamiento penal? Ahí las fiscalías pues tienen que estar coordinadas. El resultado, digamos, como tan discrepante de uno y otro, pues tiene que homologarse en algún momento de la investigación. Por eso mencionaba que hay un proceso y un tiempo determinado para la investigación, y esa homologación de la causa de muerte, pues evidentemente tendrá que ser con base no solamente en las necropsias, sino también, por ejemplo, en los resultados de otros laboratorios, la intervención de otras ciencias forenses. Bueno, y convendría, digamos, desde el punto de vista, pues, de hacer justicia, que es lo que todos queremos, que atraiga la investigación la Fiscalía General de la República, como ha sugerido el presidente. Yo creo que en el caso de la Ciudad de México, estamos ante una fiscalía especializada que me atrevería a decir que es una fiscalía que ha cumplido, digamos, con la aplicación de los estándares internacionales y nacionales que se exigen en materia de investigación de los delitos de feminicidio. Entonces, creo que es, o sea, en mi opinión, y eso sí lo resalto, es una opinión personal, creo que la Fiscalía de la Ciudad de México está en condiciones y está a la altura con el personal e incluso con la misma estructura, digamos, de la propia Fiscalía Especializada para poder asumir el caso, y que además en ese asumir el caso pues haya una satisfacción por parte de las familias, de las víctimas. Ahora, también en el mismo sentido de hacer justicia y no entorpecer el proceso penal, conviene que las instancias de gobierno, y sobre todo considerando que son autónomas las fiscalías, pues se metan a opinar o a discutir o a tratar de orientar la opinión pública? Yo creo que es muy importante entender que la sociedad civil actualmente pues también es una sociedad civil que se mueve, es una sociedad civil que exige, y que además estamos en nuestro derecho de poder exigir a las autoridades que nos expliquen qué fue lo que sucedió y por qué se sigue, porque esto sí es importante mencionarlo, se sigue sin prevenir estas violencias tan graves como el feminicidio. Pues totalmente de acuerdo. Maestra, le agradezco mucho estos minutos. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Gracias, la maestra Adriana Rubio, asesora forense del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.